LU13 Radio Necochea y FM Oceánica 88.1 MHz. También dijimos que íbamos a tener un invitado y ya están en los estudios, el doctor Mariano Carrillo, presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Buenos días, gracias por venir. Buenos días a ustedes por la invitación, un saludo para toda la audiencia. Casi 5 meses, 6, ¿cuánto lleva ya a cargo del consorcio? Y vamos de 4 para 5. Claro, claro. Sí, sí. Antes de fin de año era, ¿no? Nosotros tuvimos la reunión extraordinaria el 11 de diciembre del año pasado y en ese marco cubrimos la cefalía que se había generado a partir de la renuncia de la licenciada Jimena López para ocupar la Diputación Nacional. Y a partir de ese momento, como digo, fuimos desarrollando una serie de acciones donde hemos continuado, rescatado y continuado todas aquellas políticas de Estado como Puerto Ciudad que venían muy bien en la anterior gestión y que tratamos en lo posible, al menos algunas de ellas, de optimizarlas. Y luego, bueno, nos hemos dedicado a toda una serie de obras intraportuarias y extraportuarias que eran absolutamente necesarias e imprescindibles. La última de ellas es la reparación de las losetas de la avenida Almirante Brón. Y vamos a seguir por ese rumbo porque entendemos que la gran familia portuaria necesita todo ello para que podamos tener la máxima operatividad posible y, por qué no, cerrar este ejercicio 2026 también con cifras récord o parecidas a ellas, ¿sí? Recordemos que en el ejercicio 2025 se comercializaron a través de Puerto Quequén 9.100.000 toneladas. Casi. Claro. Pensábamos que no llegaba a tiempo, porque dicen que usted va a estar en Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca, en una jornada. Cuéntenos que están así. Sí, en unas horas tenemos que partir hacia Bahía Blanca y bueno, se da un encuentro anual allí muy importante sobre logística portuaria y nos toca también exponer sobre esta materia y en esa interacción y en ese intercambio que se produce con las autoridades de otros puertos y con destacados expositores que dominan la materia, bueno, podemos, por supuesto, entre todos lograr conclusiones positivas, lograr evaluaciones que tengan que ver con, por ejemplo, el transporte multimodal y la integración que se da entre el ferrocarril y el transporte por camión, que es algo que necesariamente tenemos que debatir en la Argentina de hoy y que tenemos que optimizar. Hay muy pocos ramales ferroviarios operativos, de todos aquellos que se debiera, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y es nuestra aspiración, en particular, ya que hablamos de este tema, que en el mediano plazo puedan quedar sentadas las bases para la vuelta del tren a Quequén, del tren de carga hablamos, y bueno, sobre esa línea y sobre ese eje vamos y tratamos de nutrirnos y de aprender para avanzar. Claro. Ayer en un reportaje con Gargaglione, el intendente de San Cayetano, hacía mención a cuando estaba el tren, la población de San Cayetano era mayor que la de hoy. Es decir, la importancia para los pueblos, pero también los 3 molinos harineros que podrían manejarse de otra forma y llevar. Todo esto requiere el Estado, requiere privado. ¿Cómo tiene usted ambos como conceptos? Sin duda que ambos. El consorcio es un ente mixto, donde hay participación de los privados y del Estado. El directorio tiene 9 miembros y están representados desde el Estado provincial, pasando por la municipalidad local, los gremios y también el empresariado y las cámaras prestadoras de servicios. Y todo esto se da en el marco de un debate y de reuniones mensuales, donde previamente trabajamos. No es trabajo en comisión, pero siempre tenemos algún director que es miembro informante, claro, aquel que más domina el tema y que nos va esclareciendo a los demás, de modo de poder llegar ordenadamente a las asambleas, y casi todas las decisiones las hemos tomado por unanimidad. Tenemos unas escasas abstenciones, pero en todas las cuestiones importantes las votaciones han sido por unanimidad, producto de esa reflexión y debate previos. Y bueno, así vamos a seguir, porque creemos que es la forma de integrar recursos públicos y privados
para las cosas, para las obras que necesita no solo Puerto Quequén, sino la región, lo que se llama el Hinterland, que vamos a explicar a la audiencia en criollo, son los 32 distritos que rodean a Puerto Quequén, que comprenden la región sudeste, y que por supuesto todos ellos hacen un aporte directo o indirecto a todas las cargas que salen finalmente por el puerto. Entonces es nuestra obligación primordial tener un diálogo fluido con los ejecutivos y eventualmente también con los consejos deliberantes de los municipios que conforman el Hinterland, y vamos haciéndolo, ¿no? En este breve tiempo de iniciado este interinato. Estuvimos semanas atrás en la Fiesta del Trigo en Tres Arroyos, donde hubo autoridades públicas y privadas, y se habló también de la necesidad de la vuelta del tren de carga. En esa oportunidad expuso Martín Redrado y se hablaba de cifras, que esta cifra de 9 millones, bastante virtuosa, ¿no?, del ejercicio 2025, podría ser eventualmente llevada a 13 millones de toneladas, pero para que se amplíe de ese modo necesariamente en el mediano plazo tenemos que pensar en el tren, porque de otro modo destruiríamos la infraestructura vigente, las rutas, ¿no? Y eso sabemos que es imposible, porque es solucionar algo para crear un mal en otro sentido. Entonces, ya lo decía un gran argentino, Juan Domingo Perón, la organización vence al tiempo. Entonces hay que organizarse en materia de logística y del transporte multimodal, y por esa línea vamos. Esto que planteaba usted, bueno, pero siempre está la discusión, el camión o el tren, el camión, pero el multimodal es otro concepto ya. Claro, porque el viaje más largo se hace en tren, pero después el viaje más corto se integra con el camión. Así lo hacen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Desde siempre. Nosotros creemos que fue un grave error en su momento el levantamiento de los ramales ferroviarios. Allá lejos y en el tiempo, algunos de ellos comenzaron en el gobierno de Arturo Frondizi, muchos de la audiencia no eran ni nacidos, década del 60, y después ya se continuó eso en un gobierno que era justicialista, el gobierno del doctor Menem, ¿no? Pero creemos que esa medida, así como él tomó otras medidas muy acertadas y generó la modernización de todas las autopistas hoy existentes, pero el levantamiento de los ramales ferroviarios fue un error y lo estamos pagando. Así que vamos a tener que desandar el camino y lograr que el tren vuelva a rodar. La infraestructura ferroviaria ha envejecido y hay que hacer obras millonarias, pero el sector privado en materia granaria es un sector altamente superavitario y está dispuesto a conversar y sobre bases razonables a poner el hombro y que haya inversiones productivas y que redunden obviamente en beneficio del propio sector granario para poder transportar las materias primas. Así que hay tela para cortar, hablando en criollo, y creemos que podemos avanzar en el mediano plazo y por lo menos, si no, dejar sentadas las bases para ello, ¿no? Las decisiones de fondo ya vendrán de parte del Ejecutivo Provincial, como debe ser. Y la gran importancia de esto que está planteando usted, porque bueno, hace escasos días tuvimos serios inconvenientes, 20 días parado el puerto, usted lo vivió mejor que nosotros, ¿no? Por todo esto que fue las quejas del sector de transportistas autoconvocados, no convocados. De esta forma tendríamos otro manejo, ¿no? Porque seguiría llegando por tren más allá del transporte del transportista, ¿no? Es que además todos los viajes actuales que realizan los famosos traspiles, ¿no? Viajes cortos, eso está garantizado, aunque el día de mañana vuelva el tren. Nadie va a quedar sin trabajo, al revés. Va a haber más trabajo, como dije, de 9 millones vamos a pasar a 13 millones de toneladas. Entonces es ir a más. Y si estamos trayendo de los 32 distritos del Hinterland, si nosotros logramos que el tren vuelva a rodar, vamos a ampliar de un 30 a un 50% nuestra área de influencia. Entonces cargas que hoy se van a Rosario podrían venir hacia los puertos de Quequén y de Bahía, que no seríamos de ninguna manera antagonistas, sino que nos complementaríamos también ambos puertos, porque la producción que, insisto, se va a otra provincia, hoy a la provincia de Santa Fe, a través de los puertos de Rosario y Gran Rosario, vendría a los puertos del sur de Quequén y de Bahía. Así que ese es el desafío en el que estamos, y de ninguna manera en este desafío puede quedar gente afuera. Y yendo en lo puntual al último conflicto del transporte, todos sacamos o tuvimos un duro aprendizaje. El primero de ellos es que hay que recuperar la mesa zonal, aquella famosa mesa de conflicto cero, porque el traspile, vuelvo a decir, es un viaje particular o con ciertas particularidades de esta región o esta zona de Quequén, del puerto de Quequén y del Hinterland, y entonces tiene que tener una mesa zonal donde podamos lograr y arbitrar
costos a nivel zonal. Ya la UNICEN ha comprometido, ha dado su media palabra, ya la licenciada Jimena López, que en el pasado había realizado gestiones, las profundizó en los últimos días como para poder avanzar, claro, y que luego el puerto arbitre y que sea el ámbito natural donde las partes se puedan reunir bajo el auspicio técnico de la UNICEN. Entonces creemos que semana a semana vamos a avanzar un poquito más para que esto esté en funcionamiento, y va a ser para bien de todos, y va a ser complementario de lo que lleva adelante la Dirección Provincial de Cargas y que establece una tarifa testigo provincial. Claro. Pero a nivel zonal vamos a tener nuestra propia tarifa referencial siempre, pero finalmente que va a permitir un ámbito y un acuerdo de partes que eviten futuros conflictos. Claro, porque se ve el conflicto, pero después no se ve qué generó detrás, ¿no? Pérdidas de distinto tipo a todos en general. Por supuesto que sí, a todos los sectores, porque todos necesitan del trabajo y de que la producción circule y finalmente acceda a los buques y al comercio internacional, y sobre todo es importante para nuestro país porque eso hace al respeto de los contratos a nivel internacional y al prestigio del país. Argentina, como decíamos en la Cámara de Acopiadores, en el último encuentro o seminario que se realizó días atrás, tiene en los granos, así como en la carne, un certificado de origen y sin duda que ambos son orgullo argentino ante el mundo. Bueno, tenemos que tratar de cumplir los contratos siempre y para eso ponernos de acuerdo entre hermanos, ¿verdad? Ponernos de acuerdo entre los, claro, que estamos en la cadena del transporte y la comercialización y luego el puerto en los servicios que brinda, para que podamos cumplir más y mejor siempre. Y ese es el aprendizaje, ¿no? Que estamos o somos todos eslabones de una cadena y tenemos la necesidad y el imperativo del diálogo y de la búsqueda del consenso. Si se rompe ese consenso, si se vuelve a medida de fuerza, perdemos todos. Le traslado una pregunta de un oyente, Carlos Pino Mancino. Por ahí, bueno, no estaba usted en cargo, viene de año. Cuando se le extendió la concesión a ex Nidera, era el compromiso construir una planta de extrusado de soja. Nidera se vendió a COFCO y la planta no se plantó, no se puede hacer algo o ya es el olvido. No, eso también está por ahora en etapa de estudio, como muchas cuestiones que venían de arrastre, que es cierto, que no se habían abordado, y bueno, y generan los problemas que generan, ¿no? También tenemos el caso de una pared que se derrumbó en el elevador, sí, de Tomaso, que es llamado hoy Terminal Quequén porque es la firma que lo opera, pero indudablemente que respecto también de este último tema que hablo, es necesario complementar la legislación pública internacional que en su momento se había iniciado y luego quedó suspendido o demorada, porque obviamente que de prórroga en prórroga eso lleva a que en criollo no haya seguridad jurídica, no se realicen las inversiones de fondo necesarias para la puesta al día de la infraestructura, claro, claro, y después se generan este tipo de problemas, ¿no? O volviendo al tema del principio, plantas que en su momento había que generar y que podían ayudar a que el puerto trabaje más y mejor y se cumplan los parámetros medioambientales, eso en realidad queda en un entre paréntesis y se prorroga sine die. Bueno, se perjudican todos, el puerto, los vecinos. Verdaderamente es cierto lo que planteaba el oyente, tenemos que ir también a soluciones de fondo en esa materia. Claro. Con respecto a esto, ACA también se vence en este año, se venció, ¿cómo está ese tema? Sí, pero ACA es una iniciativa directa, entonces en ese caso solamente se pasaría a licitación pública si fracasa la negociación de la... no prórroga, sino reconversión de la iniciativa directa en una nueva, y esto la verdad que en principio marcha bien. Inicialmente el ofrecimiento de ACA fue considerado por el consorcio escaso en algunas materias, pero luego hubo ampliaciones de la misma iniciativa privada, iniciativa directa, y estamos más cerca de la posibilidad de que se pueda llegar a una reconversión o a una renovación. Por ahora es de final abierto, pero seguramente que en las próximas semanas o meses vamos a tener noticias sobre el particular y somos optimistas en el sentido de que haya algún esfuerzo adicional de parte del concesionario, o sea de ACA, de que pueda llevar esto a un feliz término.
Se habla mucho del tren y se habla mucho del el puente Escurra que se cayó, si se va a reponer, la injerencia o no en su momento del consorcio para ver si se podía reflotar. La Unicen hizo un estudio para saber los costos de hacer un nuevo puente. Se está en carpeta, eso quedó fuera del sistema. ¿Cómo lo tienen o todavía no lo llevaron adelante? La verdad que no está dentro de las prioridades actuales, eso aún no ha sido objeto de estudio y consideración, es una cuestión por el momento que está demorada. Está demorada. Refulado. Eso ya estamos con el estudio de impacto ambiental porque es una obligación inexcusable frenar la erosión costera, hay muchos problemas y además la obligación del puerto de colaborar para devolverle a Quequén la belleza de sus playas, el atractivo de sus playas, y eso a partir de la prolongación de la escollera muchos años atrás o varios años atrás, bueno, se alteraron las corrientes marinas y la perjudicada fue la playa de Quequén. Entonces vamos a tratar con la mayor celeridad de que la obra en los próximos meses previo estudio de impacto ambiental se realice. ¿Y por qué la necesidad del estudio? Porque ahí se va a determinar bien cómo y por dónde hay que extraer la arena, claro, que está muy cercana a esa prolongación de la escollera del lado sur, o sea del lado de Necochea, pero que también podría necesitarse, por ejemplo, de algún tipo de escollerado en Quequén, porque tampoco es cuestión de retornar la arena al lugar originario y que en un año o en dos las propias corrientes marinas que han sido alteradas, como dije antes, la devuelvan al lado sur de Necochea, porque entonces gastaríamos una cifra sideral para nada, para que en un año o en dos se escurra eso como arena entre las manos. Así que es muy probable que haya que realizar alguna suerte de escollerado, en donde hay que ser muy prudentes porque son obras de gran envergadura, o sea, de gran costo, realmente millonarias. Entonces, la necesidad de que un estudio de impacto ambiental con las debidas incumbencias y profesionalismo pueda señalar el camino y se pueda lograr que la inversión a realizarse se optimice, rinda en tiempo y forma, y entonces en un plazo de varios o de muchos años la arena que se devuelva a Quequén permanezca en las playas para beneficio de todos. Evitamos la erosión costera, le devolvemos la belleza parcialmente, por lo menos perdida, de ese paraje, de esas playas tan lindas. Yo soy habitué de las mismas, no voy a decir ningún balneario en particular para no quedar mal con otro, pero bueno, cuando uno va a las playas de Quequén es cuando mejor, por ejemplo, puede ver entrar y salir los buques que pareciera que están ahí nomás, ahícito nomás, ¿no? Sí. Es una maravilla, ¿no? La conjunción de playa, sol, río y entrada y salida de buques en tiempo récord. Ahí podemos ver la maravilla que es el puerto de Quequén. Como nosotros como AM hablamos con integrantes, desde los intendentes a distintos actores de Tres Arroyos, de Tandil, del Balcarce, de Dolores, incluso Juárez, y todos tienen por ahí mercaderías o distintos productos para exportar. Pero claro, se necesita un puerto multimodal ya, no solo granario. Es muy difícil proyectar un puerto como el de Quequén en su extensión más allá de los granos. No tanto, hay capacidad ociosa, pero bueno, ¿Cómo hay capacidad ociosa, hay sectores que pertenecen, por ejemplo, al Estado Nacional, que no se utilizan de hace décadas o que no se utilizaron nunca, caso Vialidad Nacional, y que bueno, nosotros estamos realizando o hemos iniciado los expedientes para eventualmente poder lograr presentar iniciativas privadas que sean aprobadas y que esos inmuebles pasen a formar parte de Puerto Quequén, y entonces ahí sí podríamos realizar todo un redimensionamiento del puerto y la posibilidad, ¿por qué no?, de pasar a ser un puerto multimodal. En la actual operatoria y con los actuales muelles eso no es conveniente porque alteraría el flujo normal de granos y esos millones de toneladas que han sido récord el año pasado quedarían, no digo amenazados, pero tal vez a veces en la imposibilidad parcial de tener un crecimiento sostenido. Pero si nosotros vamos generando en los inmuebles que hoy están ociosos iniciativas privadas, eventualmente ahí sí que vamos a poder operar con contenedores sin causar ningún perjuicio al actual sistema
y los muelles que son utilizados para los granos. Así que vamos por ese camino. Es un poco lento el tema burocrático, el tema de los papeles. Puede llevar 6 meses, 1 año, un poco más, pero ya lo hemos iniciado. Esa es la buena noticia y que es de esperar que se continúe luego en futuras administraciones. Nosotros lo vamos a dejar planteado y lo vamos a avanzar hasta donde podamos. Carrillo, muchas veces se habló también de los buques estos que están pegados al puente caído, al puente Escurra, de sacarlos y de esa manera proyectar el crecimiento del consorcio en realidad o del puerto en sí. ¿Está también en planes eso? Si hay alguno que está riberas abajo, aguas abajo, perdón, y que es un poco más factible, no recuerdo el nombre ahora, Ribera Gallega o algo así se llamaba el buque. Sí. No recuerdo el nombre exacto. Vamos a empezar por ese para después seguir por los demás. Sí, la idea es, respecto de todos los cascos hundidos, proceder a su remoción. También son obras costosas, pero que sin lugar a dudas, se tarde lo que se tarde, sean meses o años, pero hay que hacerlo y lo vamos a comenzar a realizar a la brevedad y lo vamos a dejar planteado en su totalidad porque son varios los cascos hundidos que hay que remover. Claro. Muchas veces se dice, entra un nuevo presidente, cambian las reglas de juego, los distintos, ¿va a haber continuidad? ¿Hay políticas portuarias de expansión o de todo esto que estamos hablando para que quede más allá de los nombres que ocupen el cargo? Todas las cosas que les dije hasta hoy han sido votadas por el directorio. Están realizadas las adecuaciones presupuestarias y las previsiones entre este ejercicio y el ejercicio 2027, y es de esperar que, más allá de quien ocupe la presidencia, las obras se lleven a cabo porque fueron concebidas bajo el esquema de políticas públicas, de políticas de Estado. Es nuestra aspiración que se continúe y estamos poniendo firmes y sólidos cimientos para que así, y levantando las paredes del edificio para que así sea. Así sea. Carrillo, bueno, tendríamos más preguntas, pero le hemos hecho un montón. ¿Quisiera agregar algo más o si le faltó algún tema para destacar? Solamente que nosotros en el directorio, que es quien gobierna y administra, ¿no? Ese directorio de 9 miembros, que todavía hoy tiene una silla vacía, que es el miembro o el representante del señor gobernador, que nosotros vamos a continuar, porque estamos en diálogo permanente con los representantes del gobernador, con los señores ministros y subsecretarios del ramo, y que lo que puede esperar la comunidad de Necochea y el Internal en general es que semana a semana sigamos por un rumbo firme donde nuestro único norte es la gestión y las obras. Las obras y la gestión. A eso consagramos nuestros días y nuestras noches, y si podemos subir un cambio también lo vamos a subir, pero siempre por esa ruta. Julio César Rancati manda un mensaje. ¿El puerto y actividades productivas como por ejemplo la pesca podrán volver? Bueno, el proyecto Manumar es precisamente para integrar y procesar todo el producto de la pesca. Claro. Es un hombre de aquí, ¿no? De la comunidad portuaria, el ingeniero Bregoso, claro, que también es titular de un astillero. Él es el que ha llevado adelante esta iniciativa, y bueno, luego evaluará él si la continúa en soledad o si integra a otras personas este proyecto, pero eso ya mereció oportunamente la aprobación del directorio también por unanimidad. Bueno, esperemos que en los próximos meses pueda eso ya comenzar a ser una realidad, ¿sí? De mi parte, gracias. A ustedes y bueno, dispuestos a volver cuando la audiencia lo requiera para dar las explicaciones del caso. Bien.